Abba Yahweh live forever, con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. Un placer saludarlos, invocando la presencia de nuestro Creador que ponga en mí el miedo y el temblor. En este momento en que voy a invocar su presencia, para que esta humilde enseñanza sea de agrado para Él y sea para nosotros una grande bendición. Empezaremos el libro de Romanos, siervos amados. Capítulo 1, verso 1, salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pues lastimosamente, siervos amados, lastimosamente, se nos dice que la palabra evangelio en el paganismo viene de un demonio llamado evangelina, evangelino. Y el evangelio de Dios podría ser dedicación de la Iglesia Católica hacia nuestro Creador, porque en el Antiguo Testamento no encontramos el nombre de evangelio, pero hay grande bendición, siervos amados. Nos vamos a gozar en este libro. Verso 2, que Él dice, que Él, o sea, nuestro Creador, y lo ponen con minúscula, Él. Esa es una irreverencia. Cuando se pronuncia a nuestro Creador, se pronuncia a Jesús, aunque no sea el nombre de ellos, la señalización tiene que ser mayúscula. Es reverencia. Que nuestro Creador había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pues sí, nos mandan, ¿verdad?, para Isaías, para Jeremías, para Génesis, para muchos libros del Antiguo Testamento nos dan referencia que las escrituras del Antiguo Testamento están hablando de Jesús. Pero lamentablemente no es así, siervos amados, siervas amadas. El Antiguo Testamento habla de Israel, habla de los personajes bíblicos que existieron en ese tiempo de 2000 años atrás, 2500 años atrás. E incluso hay una enseñanza cristiana que nos dicen, pues, el silencio fue de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero no, siervos amados, no ha habido ningún silencio. Si usted lee el primer libro de Macabeos y el segundo libro de Macabeos, se da cuenta que en ese tiempo, después del libro de Daniel, Daniel da unas especificaciones en que matan al Mesías príncipe, matan a Onías III,
el sumo sacerdote en los tiempos de Macabeos 1, Macabeos 2. No ha habido ningún espacio de silencio. Simplemente pues sacan la cuenta de donde se termina el libro de Malaquías, ¿verdad? Que la escritura cristiana termina en Malaquías. Malají es la pronunciación en hebreo. Pero las escrituras hebreas terminan en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Y la Iglesia Católica en su Biblia Vulgata termina también en Segunda de Crónicas. Considero que Segunda de Crónicas es Divrei Hayamim Aleph, libro 1 de Crónicas, y Divrei Hayamim Bet, libro 2 de Crónicas. ¿Por qué razón la escritura evangélica le cambian el orden de los libros? ¿Por qué termina en Malaquías la Biblia evangélica? Porque todos los cambios tienen un propósito, siervos amados, siervas amadas. Y el propósito que se nos da es que el libro de Malaquías habla del profeta Elías. El profeta Elías. Y en el libro de Mateo, que empieza el Nuevo Testamento, considero que en los primeros capítulos empiezan a mencionar a Juan el Bautista. Cuando María va a visitar a Elizabeth, y ya estaba embarazada Elizabeth de Juan el Bautista. Y en los primeros capítulos sale ya Juan el Bautista en su ministerio. La honra es para nuestro Creador, siervos amados, siervas amadas. En uno de esos capítulos de Mateo, de los primeros, está nuestro amado Jesús con los discípulos. Y los discípulos le dicen a Jesús: está supuesto que Elías venga primero, antes de que sucedan todas estas situaciones. Está supuesto que Elías venga primero, antes que sucedan todas estas cosas, todas estas situaciones. Jesús les contesta: Elías ya vino, pero no le conocieron. Hicieron con él todo lo que ellos quisieron para destruirlo, porque le quitaron la vida, se burlaron de él, no le hicieron caso en sus enseñanzas.
Y cuando termina de hablar Jesús, los discípulos comentan y dicen que Jesús está hablando de Juan el Bautista. Pero Jesús no menciona a Juan el Bautista. Jesús menciona al profeta Elías. He ahí el libro de Malaquías, menciona al profeta Elías que vendrá antes que venga el día pavoroso. Que causará miedo ese día, el día de nuestro Creador. Y Él hará volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entonces ya ahí se relaciona el libro de Malaquías con Mateo. Y así es como nos van enseñando que todos los libros se relacionan, desde Génesis hasta Apocalipsis. En la cuenta de ellos, en la manera en que ellos han acomodado las escrituras. Porque repito, las escrituras hebreas y la Biblia católica vulgata, pues terminan en Segunda de Crónicas. Y hablando de ese pasaje, siervos amados, del profeta Elías, de Jesús, de los discípulos y de Juan el Bautista, Jesús ahí está hablando de la transmigración de la vida, lo que malamente le llamamos reencarnación. Y el cristiano, el católico, no acepta la reencarnación. Dicen que es del diablo. Y Jesús está hablando de la reencarnación. El espíritu del profeta Elías reencarnado en Juan el Bautista. Pero no entendemos las enseñanzas de Jesús. ¿Quién es el que ha explicado la Biblia? Y nosotros repetimos de la manera que nos la enseñan. ¿Quién la ha explicado? La Biblia la ha explicado la Iglesia Católica. Con su gran sabiduría que en los tiempos de 500 años atrás, 600 años atrás, todavía tenían la teoría que la Tierra era cuadrada. Todavía tenían la teoría de que la Tierra giraba alrededor, que el Sol giraba alrededor del Sol, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y ahora en día vemos cómo es que la Iglesia Católica estaba completamente equivocada con esas dos teorías, y así, con esa gran sabiduría, nos ha explicado la Biblia, y nosotros la aceptamos y repetimos esas enseñanzas, aunque querramos o no. Esas explicaciones vienen de la Iglesia Católica. Por eso es que el mismo libro de Apocalipsis le dice: salid de ella, pueblo mío. Ya dejamos las imágenes, ¿verdad? Los ídolos, las esculturas, las estatuas. Pero estamos arrastrando la gran mayor parte de las enseñanzas católicas, como por ejemplo desechar el día sábado,
reconocer el día domingo como el día de nuestro Creador, el día del Señor, el día de Jesús, el día de Dios. Siervos amados, pongamos tiempo a nuestra pongámosle amistad con nuestro Creador. Pongámosle tiempo. Para que sea nuestro Creador el que nos explique, siervos amados, que se cumpla ya en nosotros la profecía de 31, empezando en el verso 33 de Jeremías. Hablando, nuestro Creador dice que ya nadie nos va a enseñar porque Él es el que nos va a enseñar. Y esa profecía ya muchos las estamos viviendo. Interesantes, siervos amados, interesantes. Son situaciones que se dan y nosotros las agarramos y nos alejamos del centro, nos alejamos del mensaje de las Escrituras, de lo que nuestro Creador nos ha enseñado. Nosotros como cristianos no reconocemos la reencarnación, no creemos en eso. Porque sacan una escritura que dice: está supuesto que el hombre viva una vez y después del juicio. Ahí está, ahí cierra la opción de que vamos de vida en vida. Pero esa escritura no la entendemos. Está supuesto que el hombre y la mujer viva una vez y después el juicio. Ese hombre, esa mujer, ese cuerpo humano, solo una vez va a vivir, por lo general, porque algunos dicen que se levantarán, unos para vergüenza y otros para honra. Lo dice en el libro de Daniel. Son pocos los personajes bíblicos que la palabra nos enseña que van a regresar. Y regresan en sus cuerpos, que ya tuvieron, que nosotros los reconocemos bíblicamente, como a Moisés, como el rey David, como el profeta Elías. Esos tres personajes, hay escrituras que los respaldan, que van a venir nuevamente. O sea que son personajes que nunca murieron, llamémosle de esa manera, siervos amados. No se conoce hasta el día de hoy dónde fue enterrado Moisés. Elías se lo llevó una nave espacial, un carro de fuego. Y el rey David, nuestro Creador, usa como 3 libros: Miqueas, Jeremías, Ezequiel, donde nuestro Creador dice que levantará al rey David para que sea el gobernador del pueblo.
que sea el pastor del pueblo. Cuando nuestro Creador esté en su casa, que le construyen en el libro de Ezequiel, en la ciudad de Shama, no más Jerusalén. Entonces nos dan a entender que una vez es la que vamos a vivir. Si nos portamos bien, vamos para el cielo. Si nos portamos mal, vamos para el infierno. Y ahí ya no hay salida del infierno. Pues pasarán los siglos y siglos. Nunca más saldremos de ahí. Esas son las teorías, siervos amados, de terror de la Iglesia Católica. Es un proceso de vida en vida, de vida tras vida. Vamos transmigrando, esa es la expresión correcta, transmigración de la vida de cuerpo en cuerpo. Jesús habla de esa transmigración de la vida con el profeta Elías y Juan el Bautista. Habla en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, cuando lo llega a visitar Nicodemo. Esa conversación con Nicodemo, nuestro amado Jesús, da una claridad de la reencarnación, de la transmigración de la vida de cuerpo en cuerpo. Pero no la entendemos. ¿Por qué? Porque ya la Iglesia Católica nos ha explicado, pues, que está supuesto que el hombre o la mujer viva una vez y después el juicio y hasta ahí nomás. No, siervos amados, siervas amadas, dejemos de sufrir, como dice esta iglesia de Brasil, ¿verdad? Dejemos de sufrir o dejar de sufrir. No nos atormentemos. Seamos buenos en el presente. Aprovechemos esta vida para purificarnos y regresar a los lugares donde nosotros hemos sido creados en el Espíritu. Verso 3, este verso está tremendo. Este verso 3 pone en entredicho el embarazo de María por el Espíritu Santo. Ahí se cae la teoría, pero cuando decimos el Espíritu Santo estamos hablando de nuestro Creador, pues, de Dios. O sea que Dios embarazó a María. Ponga atención a este verso número 3, miren. Cristo dice, del linaje de David, según la carne. Y Mateo capítulo 1, verso 18 está diciendo que Cristo nació de esta manera. Estando María comprometida con José, se encontró que estaba embarazada del Espíritu Santo. José trató de dejarla secretamente porque era caballeroso, dice la palabra. Pero en sueño, en visión, el ángel Gabriel, considero, le habla a José y le dice, no la dejes,
María está preñada por el Espíritu Santo y tendrá una criatura. Y la presencia de nuestro Creador estará con Él y con la gente que lo rodea, con la humanidad. Es lo que quiere decir Immanuel, Emmanuel, la presencia de nuestro Creador. Es una expresión, no es un nombre personal, como este cantante Emmanuel, ¿verdad? O usan el Emmanuel para personas, pero en sí es un nombre simbólico. Considero que le dice que le llamara Jesús y será cumplida la profecía que dijo el profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. Una virgen concebirá. Ya ahí entra María, entra Jesús en el Antiguo Testamento. Pero no, siervos amados, leamos, estudiemos las historias bíblicas del Antiguo Testamento, conozcamos el Antiguo Testamento. Ya conocemos el Nuevo Testamento, ahora conozcamos el Antiguo Testamento, siervos amados, siervas amadas. Empiece a leer usted capítulo 7 de Isaías, se da cuenta de que hay como una guerra, que están atacando al rey Acaz, la parte norte de Israel. Y considero que es Asiria o Siria. Esos dos reinos estaban atacando al rey Acaz, porque el rey Acaz no se había unido con ellos a una guerra que lo invitaron. Y ahí aparece ya la señal que el profeta Isaías le dijo: pedí una señal, porque nuestro Creador dice que no te van a hacer nada, no te van a invadir, Él te va a proteger. Esos dos reinos no te van a atacar. Y el rey Acaz dice, yo no pediré ninguna señal. El profeta Isaías dice, no te basta ser gravoso con la gente, sino también con nuestro Creador. Nuestro Creador mismo te dará una señal, le dice. Una doncella tendrá un hijo. Una joven concebirá. Esa es la expresión en la originalidad hebrea, no virgen, no virga. Acordémonos que el Antiguo Testamento viene de Grecia. En los tiempos de Filadelfo, Ptolomeo le exigió a los ancianos israelitas que le tradujesen las escrituras del Antiguo Testamento del hebreo al griego para tenerla. La honra es para nuestro Creador, para tenerla en la biblioteca de Alejandría. Ahí es donde ellos empiezan a usar el griego con el hebreo. Y ya nosotros venimos en nuestro español, inglés, ruso, chino, mandarín, que es chino, ¿verdad? Y cualquier otro idioma, y ya tenemos una gran confusión. Almaj es la palabra en hebreo que significa joven, casta, o bien una mujer casada con hijos.
Ya teniendo esas escrituras grecias, empieza a aumentarle, a quitarle, a cambiarle y a usar su idioma. Y ya nos dan a nosotros en español el nombre de virgen, que viene de Partenus en griego. Ya no se nos da el nombre de doncella, de joven casta, sino que de virgen, ya dándole el camino a la Virgen María. Una joven concebirá, una virgen concebirá. Ahí es donde conciben a Jesús. Ahí es donde entra María. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Pero no, siervos amados, ese hijo de la señal que está en el capítulo 7, nace en el capítulo 8, hijo de Isaías, con su esposa la profetisa. Ya en el capítulo 8, verso 18, Isaías hablando dice, yo y mis hijos, dice, hemos sido puestos por señal y presagios al pueblo de Israel. Pedí una señal, le dijeron acá. El hijo de la señal, una virgen concebida. Siervos amados, hay grande bendición, siervos, siervas amadas. Lo que yo le digo a usted con cariño, que estudie, pero más que estudie, juegue derecho para que su relación con nuestro Creador vaya en aumento. Suba. Eso es lo más importante, la relación con nuestro Creador. Y Él conoce que nosotros jugamos derechos o jugamos chueco. Tanto usted, hermana, como ustedes, hermanos. Purifiquémonos. A lo que malamente le llamamos santifiquémonos. Y cuando usted llega a la Biblia católica, cortan lo que las otras Biblias enseñan. Considero que cortan cuando el ángel le dice a José que se llamará Emanuel o le pondrá Jesús. Y lo que sigue en las escrituras antiguas católicas, dice que José tuvo relaciones sexuales con María después que nació su primogénito Jesús. Pero la Iglesia Católica en sus Biblias católicas
moderna, corta. Antes, para no decir que José tuvo relaciones con María. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero no tuvo relaciones sexuales con María hasta que después que nació Jesús. Eso es lo que le quiere dar a entender, miren. Pero no la conoció, no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a su primogénito de José. Acuérdese, el árbol genealógico en la primogenitura siempre se le dice al hombre es su primogénito. Primeriza le dicen en nuestra cultura a la mujer, ¿verdad? Ahora bien, vea esta escritura, porque nosotros lamentablemente, yo también soy así, yo solo leo, pero ya cuando nuestro Creador tiene benevolencia en nosotros, nos va señalando ciertas palabras que nosotros hasta este momento no le habíamos puesto atención. Supóngase que dice: José, dice, del linaje de David, dice, el 20, capítulo 1 de Mateo, verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: y José, hijo de David. Ahí está. ¿De dónde viene el linaje de David para Jesús? No viene de María, viene de José. Y es lo que le está diciendo el libro de Romanos, capítulo 1, verso 3. Jesús, del linaje de David según la carne. Jesús, del linaje de David por medio de José. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Qué precioso, siervos amados, qué precioso cuando nos disponemos a recibir, a comentar y a suplicarle a nuestro Creador, pues, que su benevolencia siga estando con nosotros. Porque estamos en la religión, no importando en cuál religión estemos. Todos tenemos
la Biblia o parte de la Biblia. Los mormones tienen parte de la Biblia en su libro Mormón. Y por medio de esas partes de la Biblia que tienen en el libro del Mormón, usted le puede hablar a los mormones. Porque ellos lo que les interesa es que usted vaya al templo mormón, que usted conozca el libro de los mormones. Y ya cuando tengan la oportunidad de hablar con ellos, pues ya hágale insinuación, pues ustedes reconocen a Jesús. Claro que sí, lo reconocen, pero no guardan sus mandamientos, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero el cuarto mandamiento, el día sábado, ustedes no lo reconocen. Y así le habla también usted a los católicos, ¿verdad? Y así le habla también usted a los cristianos, y se habla a usted mismo o a usted misma. Yo no reconozco el día sábado como el día de nuestro Creador. Yo reconozco el día domingo como el día de Jesús. Son las explicaciones que se nos han dado, siervos amados, en el cambio de escrituras que han hecho y de la manera como nos explican. Y nosotros repetimos con nuestros líderes, porque nuestros líderes son como nosotros, somos oyentes. Y si nuestra relación no está en búsqueda de la presencia de nuestro Creador día con día, momento a momento, nosotros siempre estamos retrasados. No recibimos la bendición del día, la benevolencia del día de nuestro Creador, como dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3 de Jeremías. Hay grande bendición, siervos amados, siervas amadas. Nosotros estamos tratando de salir adelante. Nosotros venimos de un misterio y estamos desarrollando nuestra vida en un misterio. Y vamos a regresar a otro misterio. No sabemos de dónde venimos. No sabemos qué hemos venido a hacer acá. No sabemos para dónde nos vamos. Misterio. Por eso es que creer es una de las herramientas principales, porque sin creer es imposible agradar a nuestro Creador. Las historias bíblicas, pongámosle atención, son ejemplos, aunque suenen historias fantásticas, pero son historias que tienen grandes enseñanzas, siervos amados, en la vida diaria, siervas amadas. José, le dijo el ángel, ¿verdad? Hijo de David. Cristo del linaje de David según la carne. Y conoceréis la verdad, y la verdad te ayudará.
a que conozcas la libertad para poder escalar el peldaño próximo de sabiduría, para dejar de sufrir pensando en que qué va a pasar con nosotros. Por las enfermedades, por la falta de dinero, por los pleitos, por las necesidades. Todo esto está cubierto para nosotros. El único requisito es guardar y poner por obra los 10 mandamientos, siervos amados, siervas amadas. Esa es la base de la vida. Los 10 mandamientos, si usted los observa, los 10 mandamientos del 1 al 4 es entre nuestro Creador y nosotros. Y del 5.º mandamiento al 10.º es entre nuestros semejantes y nosotros. Ahí está toda la vida, ahí está toda la regla, ahí está toda la ley. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. Con la ayuda de nuestro Creador, pues, regresaremos el día de mañana para tener contacto con ustedes en la próxima humilde enseñanza. En el nombre de Jesús, recibimos la bendición de nuestro Creador Yahweh. Shalom.